A ver, esta mañana cuando abrí un periódico español, no recuerdo si fuera El Mundo, El País, leo, se asila Juan Guaidó en Colombia. Y digo, esto está tremendo. Después cuando empiezo a leer la noticia, no es tan así. Tenemos aquí a Kennedy Bolívar para que nos ayude a entender qué está pasando. Gracias por estar aquí con nosotros. Sí, bueno, primero gracias a ti por la invitación y a los televidentes que nos ven. Saludos. Creo que hay una incertidumbre en todo esto. Hay una visita de Petro a Estados Unidos, hay unas reuniones que se dieron también con una oposición del cierto modo que reconoce el mismo Petro y que se sentó con ella. Y bueno, y esta salida que vemos hoy de Juan Guaidó, que nos sorprendimos todos porque no tenemos una claridad, pues si fue invitado a la cumbre, cosa que desmiente el propio canciller colombiano, pero que además de eso, si desmiente esta invitación de Juan Guaidó, que termina siendo uno de los quienes lidera la oposición en Venezuela o uno de los líderes que está dentro de lo que es esa oposición institucionalizada, creo yo que debería aclarar también Colombia porque Guaidó no se puede presentar en la cumbre o porque Guaidó no participa también en lo que es la mesa de negociación que ha dicho ellos. Déjenme decirle más o menos cuando voy buscando en la noticia, ¿no? Sí. Lo primero que noto que es mentira que pidió asilo político. Sí, totalmente falso y él lo dice el mismo Guaidó en un comunicado. Hay una nota donde él dice, acabo de llegar a Colombia de la misma... Usa esa frase confusa cuando dice de la misma manera que han hecho millones de venezolanos antes que yo, a pie. He venido en el marco de la cumbre convocada por el presidente Petro este martes 25 de abril y solicitaré reunión con las delegaciones internacionales que asistirán, que es 22 países. Sí, tienen delegaciones allí. Cosa que nos queda totalmente clara cuando dice solicitaré, no dice voy a participar. No ha sido invitado. No claro, sido invitado. Pero ahí rápidamente me pongo a pensar, hacen una medida activa, como llaman los servicios de inteligencia cubanos y los rusos, claro, y me imagino que los venezolanos, y dicen, pues ahora aprovechamos para crearle y salimos de él, ¿verdad? Sí. Es lo que me dio la impresión, porque todo lo que repiten además son papagayos públicos o no públicos del régimen chavista. Y el puntillazo, como dice usted, lo da el canciller de Petro, que incluso habla de detenerlo. Veamos. Sí. No se sabe, obviamente no es que quieran participar, no está invitado. Por ahí trascendió en algunas redes que yo lo he invitado. Yo no conozco a Guaidó, no he tenido contacto con él y naturalmente si no aparece, corre riesgos, porque entró en forma inapropiada y en Colombia cumplimos la ley. O sea, está hablando claramente de que entró ilegalmente a Colombia y que lo podrían apresar y que no está invitado. ¿Por qué no puede estar invitado? Sí, bueno, es lo que es la misma pregunta que se puede hacer cualquier venezolano. Bueno, pero si ustedes tienen una convocatoria a una reunión de negociación con ciertos líderes de la oposición, ¿por qué entonces Guaidó no entra dentro de esa? La cabeza visible. Por supuesto. Otra cosa. ¿Quiénes son, disculpa, quién es esa oposición que está en Colombia reunida con Petro además? Sí, bueno, mira, es una oposición, y yo diría oposición por el término que se ha usado para definirlo, pero bueno, claramente ejemplo, que es una oposición que no se opone. Entre Cuba hay oposición dialoguera, claro, radical, ¿quiénes son pidiendo estos? Unas condiciones inclusive para ir a un proceso electoral el cual ya sabemos que está cantado y que los venezolanos están cansados, inclusive que no tienen ninguna credibilidad y que además no va a terminar ningún Pero ahí término. Están los principales líderes de la oposición venezolana. No, para mí no. La oposición venezolana se desvaneció completamente y yo creo que es lamentable decirlo, pero no hay una representación que deje claro lo que quiere el venezolano común. Esto se llama plataforma unitaria, ¿no? Sí, la plataforma unitaria, bueno, que de alguna manera es la concertación de algunos partidos políticos o de la mayoría de los partidos políticos. Ahora bien, allí la agenda está clara es para el régimen de Maduro, no para la oposición, porque la oposición supuestamente va con un tema electoral y con un tema de negociación allí, donde simplemente Jorge Rodríguez lo dijo, nosotros lo que vamos es al proceso de levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos, y lo dijo también Petro cuando vino para acá. O sea que aquí la mano de Estados Unidos, hay un apoyo abierto, ya dijeron, celebramos la iniciativa de Petro, etcétera, etcétera. Cuando regresemos de la pausa, yo creo que merecía más tiempo este tema que es profundo. Yo quiero hacerle una pregunta sobre una frase irónica que se dice sobre la oposición venezolana, con todo el respeto, que lo puedo decir desde ahora para que usted me responda a la vuelta. Hay quien dice la oposición venezolana no ha logrado tumbar a Maduro, pero sí
logró tumbar a Guaidó. ¿Qué piensa usted de eso cuando volvamos? Aunque un tanto incómoda, le pregunté a Kennedy Bolívar, esa frase, la oposición venezolana no ha logrado derribar a Maduro, pero sí a Guaidó. Sí, bueno, es lamentable que uno tenga que decir esto, pero hay que decirlo. O sea, en Venezuela no tenemos una oposición responsable, directa, seria, que goce de un liderazgo dentro del país, no lo hay. Bueno, más allá de los liderazgos emergentes que están saliendo, el caso de María Corina que se ha presentado, pero María Corina entonces entra en un dilema. O sea, has denunciado durante tantos años el proceso electoral y ahora vas a participar en un proceso electoral que además está cantado. Yo tengo información clara de que la oposición sabe que va a perder las elecciones, o que no que la va a perder, es que jamás la va a poder ganar en este escenario y con un escenario frente a unos criminales que están acusados de todo tipo de delitos. Y ellos mismos lo han dicho, y el caso de Diosdado lo dijo, aquí no vamos a entregar el poder ni por las buenas ni por las malas. Entonces, sí, tampoco es que sean muy sutiles, claro, ¿no? entonces nosotros tenemos una oposición que además juega a retroceder en cada avance, cada paso que se pueda dar, y bueno, inclusive son hasta lobistas de levantar sanciones. Se acaban de robar, es lo que dice el régimen, se acaban de robar 23.000 millones de dólares en una banda organizada por Tarek El Aissami, y hemos visto que la oposición poco ha dicho sobre esta situación, pero además de eso, si robaron a Venezuela con sanciones, imagínate sin sanciones, con todas las restricciones del mundo se robaron este general, ahora imagínate tú con un levantamiento de sanciones como lo se pretende hacer. Pues. ¿Tú sabes lo que nos pasa a los cubanos? Que es lo mismo. Tú dices, Dios mío, es desconcertante cómo se repiten las mismas fórmulas y Estados Unidos no reacciona. Sí, porque no hay una política exterior clara. No la hay. Y no la va a haber, por ahora no la va a haber porque no hay un liderazgo tampoco dentro de Estados Unidos como tenemos que venir a discutirlo. Claro. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero